El camino nuevo y vivo. Título del cuaderno, hermanos, es Firmes y constantes en la obra. Primera de Corintios 15:58. Los temas tratados por el apóstol Pablo en estas cartas son asuntos de la Iglesia, grandes verdades que todos los creyentes cristianos debemos conocer a profundidad. Hoy meditaremos en la lección 6 de nuestro cuaderno, el título del cual es Los dones del Espíritu, e incluye los capítulos 12, 13 y 14 de la primera epístola a los Corintios. El texto clave que leemos en 1 de Corintios 14:3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La introducción, que se encuentra en 1 de Corintios 12, 1 a 14, 40, nos habla acerca de profetizar. Y veremos que profetizar es el don que el escritor divino ensalza sobre los demás, el don que todo creyente debe procurar. En 1 de Corintios 14:3 leemos: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y entonces podemos definir que el que predice el futuro de individuos y las fechas de acontecimientos, los que se comunican con los muertos y los que hablan en lenguas, no profetizan, no edifican, no exhortan y no consuelan. La profecía puede predecir acontecimientos futuros, pero su propósito principal es la predicación de la palabra de Dios a todas las personas. La profecía o enseñanza de la palabra de Dios beneficia a toda la congregación, es decir, edifica, se instruye en las verdades reveladas en las Escrituras para que haya crecimiento y fortaleza. Exhortan, reprenden la mala conducta y alientan la práctica de actividades positivas o agradables a Dios. Consuelan, alivian la pena o aflicción de alguien. En este valle de lágrimas hay mucho desaliento y dolor. El ejercicio de nuestros dones debe animar o exhortar al desanimado a seguir adelante con ahínco y gozo renovado. Primera de Corintios 14:12 nos dice que si anhelamos dones espirituales, procuremos abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Lección: los dones no son para lucimiento personal, ni son un premio que reciben los miembros de la iglesia. Los dones están siempre en relación al cuerpo entero. En la iglesia debe haber igualdad en rango, en unidad, en servicio y variedad en dones. Nuestro pasaje nos señala que hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, y atribuye esta diversidad a un espíritu, un Señor y un Dios. Como en la Trinidad, la diversidad existe en plena unidad. Además de aprender que hay diversidad, debemos saber que la soberanía de Dios lo reparte a cada uno en particular como Él quiere, nos dice en el versículo 11 del capítulo 12. Y el resultado es un cuerpo con todas sus funciones en perfecto equilibrio. El versículo 27 nos dice que somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar al Señor Jesucristo. Él guía a su pueblo a decir que Jesús es nuestro Señor, no solo con sus labios, sino con una cálida y plena confesión de sus corazones y vidas. Efesios 4 nos dice: todos los creyentes en Cristo pertenecemos a un solo cuerpo. Todos estamos unidos bajo la misma cabeza que es Cristo mismo. Dios ha otorgado a cada creyente habilidades que pueden fortalecer todo el cuerpo. Esa habilidad especial puede parecernos pequeña o grande, pero está en nosotros para usarla en el servicio a nuestro Dios. Pidámosle a Él que use nuestros dones para contribuir al fortalecimiento y la salud del cuerpo de creyentes, la iglesia.
Efesios 4 nos habla acerca del Salmo 68:18, que muestra a nuestro Señor como un conquistador que marcha y obtiene tributos de la ciudad vencida. El apóstol Pablo usó esa figura para enseñar que Cristo en su crucifixión y resurrección obtuvo la victoria sobre Satanás. Cuando ascendió al cielo, dio dones a su iglesia. Y todos los dones mencionados en 1 Corintios del 8 al 10 son producidos y controlados por el mismo Espíritu. Él no da el mismo don a todos. Él distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Otro punto importante es, el Espíritu distribuye los dones de manera soberana. Si verdaderamente entendemos esto, este conocimiento excluirá, por una parte, el orgullo, porque no tenemos nada que no hayamos recibido, y eliminará, por otra parte, el descontento, porque en la infinita sabiduría y el amor infinito decidieron que el don que deberíamos tener y su decisión es perfecta. 1 Corintios 12:18. Asimismo, Dios ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así como el Espíritu es soberano en la repartición como Él quiere, Dios nos coloca de acuerdo a su soberana voluntad. Aceptemos su voluntad en vez de desear y pedir cambios. Y el mismo Señor Jesucristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nuestro Señor ha dado a cada uno de sus seguidores dones especiales para edificar la iglesia. Ahora que los tenemos, debemos usarlos. Pregunta, hermanos, ¿tenemos la madurez suficiente para ejercitar los dones que el Señor nos ha dado? Si sabemos cuáles son esos dones, busquemos oportunidades para servirle. Si no lo sabemos, pidámosle al Señor que nos lo muestre y luego usémoslos para fortalecer y alentar a la iglesia. Corresponde a cada creyente el discernimiento pleno. En el capítulo 13 vemos algunos temas acerca del amor. Primero vemos la preeminencia del amor, versículos del 1 al 3. El amor es inigualable e insustituible. Sin amor nada hago, nada soy y de nada me sirve. Vemos también características del amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Leemos también acerca de la permanencia del amor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Nos habla también de capacitación consciente y esmerada, en el capítulo 14 del versos del 5 al 11. Pablo no menosprecia el don de lenguas, se da cuenta que es un don del Espíritu Santo. No podía ni quería menospreciar nada que venga del Espíritu Santo. Cuando dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, está renunciando a todo deseo egoísta de limitar este don a sí mismo y a unos pocos favorecidos. Su deseo es similar al expresado por Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. Pero al decir esto, Pablo sabía que no es la voluntad de Dios que todos los creyentes tuvieran un mismo don. Nos habla también del ejercicio prudente y constante de lo que el Señor nos ha otorgado. ¿Qué sucedía cuando la iglesia primitiva se reunía? Se entiende por el versículo 26 del capítulo 14 que las reuniones eran informales y libres. Había libertad para que el Espíritu de Dios usase los varios dones que había dado a la iglesia.
Pablo da una tácita aprobación a esta reunión abierta, en la que había libertad para que el Espíritu de Dios hablase por medio de diferentes hermanos. Habiendo establecido esto, expone el orden en el ejercicio de estos dones. Todo debe ser hecho para edificación. Para ser aceptable, el ministerio ha de tener el efecto de edificar al pueblo de Dios. Esto es lo que se entiende o significa por edificación, crecimiento espiritual. En el versículo 27 del capítulo 14 nos dice que debe evitarse la confusión en las reuniones. No debía haber ninguna reunión en la que se levantase una multitud de hermanos para mostrar su conocimiento en las lenguas extrañas. Que los profetas hablen 2 o 3 y uno interprete. Versículo 31. Podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el versículo 32 y 33, que todo lo que se haga en las reuniones de adoración debe beneficiar a los adoradores, el canto, la predicación y el ejercicio de los dones espirituales. Aquellos que contribuyen en el servicio, cantores, predicadores, lectores, deben ser motivados principalmente por el amor, hablando palabras que ayuden a fortalecer la fe de otros creyentes. En la adoración todo debe ser hecho en armonía y con orden, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14, del 34 al 40. Las instrucciones que Pablo da a los santos de Corinto no son solamente de aplicación para ellos. Las mismas han sido dirigidas a todas las iglesias de los santos. El testimonio uniforme del Nuevo Testamento es que en tanto que las mujeres tienen muchos y valiosos ministerios, no les es dado tener un ministerio público ante toda la iglesia. Han recibido el sublime trabajo del hogar y de la crianza de los hijos. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos o a sus hermanos, a su padre o a alguno de los ancianos de la iglesia. El versículo 37 nos habla de la relación con las instrucciones anteriores. El apóstol destaca aquí que no son ideas o interpretaciones suyas, sino que son mandamientos del Señor. Resumiendo las instrucciones precedentes acerca del ejercicio de los dones, Pablo les dice ahora a los hermanos que anhelen el profetizar, pero que no impidan el hablar en lenguas. Este versículo nos muestra la relativa importancia de estos dos dones. El primero, la profecía, hemos de desearlo con anhelo, mientras que el otro, no debían prohibirlo. La profecía es más valiosa que las lenguas porque los pecadores quedaban convencidos por ella y los santos edificados. En el versículo 40 del capítulo 14, la última palabra amonestativa de Pablo es: hágase todo decentemente y con orden. A lo largo de los años, los que han pretendido tener la capacidad de hablar en lenguas no se han hecho notar por el buen orden en sus reuniones. Más bien, muchas de sus reuniones son escenas de emoción desordenada y confusión generalizada. La adoración es vital para la vida del creyente y para la totalidad de la iglesia. Los servicios en nuestras iglesias deben ser conducidas en una forma ordenada, de tal manera que podamos adorar, ser enseñados y estar preparados para servir a nuestro Dios. Aquellos hermanos que tienen la responsabilidad de planificar la adoración debemos asegurarnos del orden y la dirección en vez de desorden y confusión. Asimilación. Si nuestros labios llaman a Cristo Señor, ¿podremos estar en su cuerpo, la iglesia, sin desarrollar ninguna labor que glorifique su nombre? La respuesta es no. Si sabemos del poder de Dios, ¿tendremos razón para excusarnos diciendo que no puedo? No es la respuesta también. Si el Espíritu Santo es nuestro guía,
¿Pensamos que no querrá ayudarnos en una tarea para nuestro Señor? No. Ya hemos escuchado que nuestro Dios nos ha dotado a todos de diferentes dones para beneficio de su iglesia. La obediencia a su palabra y al Espíritu Santo nos librarán de caer en ese emocionalismo tan prominente en nuestros días. Pensamiento final, hermanos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:33. Agradezcámosle a nuestro Señor por todos estos dones que algunos de nuestros hermanos tienen o tenemos, Señor. Agradecerle porque debemos ejercitar todos esos dones para el beneficio de su iglesia. Y, Señor, darle muchas gracias a nuestro Dios porque todos debemos tener el anhelo de poseer un don o varios dones y que todos sean hechos para la edificación de nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, hermanos. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.